Bueno, antes de empezar, me quiero presentar por si hay nuevos. Yo soy la maestra Rumina Quetzal, de la tradición maíz-solar, del padre Quinchajao en el cielo y la venerable abuela Naquín en la tierra. Soy la heredera de la tradición y he tenido un desarrollo espiritual desde muy pequeña, precisamente por ser la hija de la venerable abuela. Fue una enseñanza natural sobre cómo ver, percibir y relacionarse con el mundo desde una frecuencia totalmente diferente a la que solemos tener, ¿no? Cuando estamos en crianza. Y esa es como mi base, además de que realmente a nivel profesional, pues soy una maestra en psicología, en tanatología y en espiritualidad por diferentes universidades también. Y bueno, a nivel ya de conocimiento de Japón, pues yo siempre estuve muy conectada con esta cultura desde que era pequeña y aprendí japonés desde que tenía 15 años. Empecé mi estudio en japonés. Conforme me fui adentrando en la sabiduría, me di cuenta que no solo a nivel de cultura me llamaba la atención, sino toda la filosofía que había detrás. Y pues simplemente estaba enamorada también de la cultura y eventualmente tanto la venerable abuela Nakin como yo, pues nos dimos cuenta que teníamos ya vidas importantes, pasadas, que habíamos estado en este ambiente, ¿no? Japonés. Eventualmente ya entramos en contacto con esta comunidad que se llama Konohana Family. Al estar con ellos recibimos esta sabiduría que se llama Katakamuna, que vamos a irla entendiendo, procesando y realmente abriéndonos a un portal. Pero esta sabiduría Katakamuna, muy antigua, nos la enseñaron esta comunidad de Konohana Family. Y cuando nos la enseñaron no solo a mí, sino a varios maestros que habíamos ido de viaje. Y dentro de todos esos maestros pues realmente yo fui la única que pudo captar con una lucidez muy grande todo este conocimiento y traducirlo de tal manera que otras personas pudieran también entender con facilidad esta sabiduría. Gracias a mi conocimiento de japonés previo, también pude entender muchas otras cosas que están escondidas en el lenguaje. Y bueno, esto nos ha llevado a una serie de años donde hemos estado recolectando y trabajando el katakana, tanto de Konohana Family como sabiduría, como de otras fuentes japonesas. Y eso se lo hemos traído a ustedes en seminarios que están disponibles si alguien más lo quiere obtener. Podemos ver eso, ¿no? Que puedan también tener los seminarios. Pero lo importante es que hemos avanzado en este conocimiento a un grado en que yo ni siquiera esperaba tener este conocimiento que estoy teniendo ahora, que les voy a compartir. Ni siquiera esperaba poder obtenerlo de una manera tan clara cuando yo inicié el katakana. O sea, mi mente ha cambiado muchísimo. Y yo creo que eso es algo maravilloso que todos nosotros vamos a tener y se va a volver como una base que nos va a poder hacer comprender el mundo, otras religiones, otras filosofías. Esto es como si fuera la base que nos explica todo y de ahí podemos entender básicamente cualquier cosa. Entonces es maravilloso y espero que lo disfruten. Muy bien, pues vamos a empezar con un artículo muy importante que es el folleto que los de Konohana Family dan a las personas para que conozcan por primera vez el katakana. Es un artículo que es muy bonito y que ellos entregan, pero que tiene condensada la sabiduría de una manera magistral y nos va a permitir entender mejor antes de adentrarnos más profundamente en la sabiduría del katakana. Este texto me parece magistralmente hecho, porque es como que en estas pocas hojas condensaran toda la sabiduría del katakana como una primera entrada, un primer acceso hacia las personas. Y es un documento que nosotros podemos también imprimir y compartir. Cuando ustedes quieran, por ejemplo, compartir esta sabiduría con alguien, pueden imprimir directamente el artículo para que puedan leer un poco sobre el katakana. Es muy bonito. Para los que no tengan, por ejemplo, un conocimiento previo del katakana, con este artículo nos va a dar como la base inicial para entender y de ahí podemos profundizar. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura del artículo. La sabiduría cósmica que regresará a la era moderna, Katakamuna, por Konohana Family desde los pies del monte Fuji. Publicado por Konohana Family News, volumen 99, edición equinoccio de otoño del 2019. Ofrecemos una nueva forma de vida para el siglo XXI, dando una nueva perspectiva a las personas que viven en estos tiempos caóticos. El mundo que ves es solo la punta del iceberg. La sociedad moderna ha logrado un notable desarrollo debido a la evolución científica,
buscando más abundancia y más comodidades. Los deseos humanos han generado nuevas tecnologías una tras otra, han cambiado el mundo para su conveniencia y su vida se ha vuelto muy cómoda. Sin embargo, cuantos más deseos han satisfecho los humanos, más deseos unilaterales han creado, ignorando la naturaleza. Las actividades de los humanos para satisfacer sus deseos han traído muchas contradicciones a la Tierra. De hecho, quiero decirles que la Venerable estuvo repasando este artículo y subrayando cada fase importante, y ella me decía, o sea, ya no sé ni qué hacer porque cada párrafo tiene un montón de sabiduría importante. O sea, le digo, mamá, es que esto es una síntesis y cada párrafo tiene algo valiosísimo. Por eso es que vamos a ir desmenuzando cada párrafo. Lo que nos está diciendo, realmente ya nos está diciendo cuál es el problema de la sociedad moderna. Y te lo está diciendo con las palabras deseos unilaterales, y cuando te dice que nosotros estamos generando contradicciones. Esas son las dos palabras clave en este párrafo. Deseos unilaterales y contradicciones. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir deseo unilateral? Deseo unilateral quiere decir que nuestra sociedad se ha olvidado de cómo hay un flujo natural y un flujo espiritual o energético detrás de todas las cosas. Y como ahora ignora o niega la parte divina o el flujo que está detrás de todo, entonces empieza a generar como deseos egoístas sin tomar en cuenta que existe este mundo detrás. Entonces eso se llama el deseo unilateral, que quiere decir que ignoro cuál es lo que hay detrás de mí, este flujo universal importante, y entonces me quedo solo en esta superficie donde deseo cosas muy particulares que realmente puede que ni siquiera estén en coordinación contigo, en lo que nosotros llamaríamos el orden divino, ¿no? Que ni siquiera estén en orden divino, que precisamente porque has olvidado tu conexión con la espiritualidad, vamos a ponerlo así de esa manera tan fácil. Y contradicciones sucede cuando, como nosotros ya sabemos que somos, por ejemplo, dioses creadores, o sea que nuestra mente, nuestras intenciones generan una, digamos, lanzan un código al universo, pero como ese código es desde este deseo unilateral, que no está unido al flujo de la vida, genera contradicciones en el universo. Entonces, ahorita vamos a ver qué significan y cómo se llaman esas contradicciones, pero es como si lanzaras tus deseos unilaterales al universo y generas como basura, por decirlo de una manera, ¿no? Que aquí le llaman contradicciones. Pero eso es lo que ha pasado y eso es lo que ha generado, digamos, esta sociedad moderna, que está desconectada de la espiritualidad, digamos, natural, de la espiritualidad auténtica. El calentamiento global, debido al consumo de una enorme cantidad de recursos naturales, ha provocado un clima anormal en todas partes. Actualmente es normal que se produzcan enormes nevadas en invierno y enormes tifones e inundaciones en verano. Además, varios contaminantes que se han vertido debido a un estilo de vida confortable están muy extendidos en el medio ambiente. Por tanto, se dice que es importante depurar residuos radiactivos y microplásticos. Mientras la gente busca abundancia material, se han perdido los vínculos entre las personas. Las personas tienen conflictos y las naciones también. La disparidad, la disminución de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población han avanzado. Lo que nos está diciendo aquí es la repercusión de esa manera de deseos unilaterales y de contradicciones que está generando en nuestra sociedad actual. Al ignorar este flujo de la naturaleza, el flujo natural de la vida y de la energía que está detrás, ¿no? De la energía divina que está detrás, entonces nos volvemos como egoístas, ignorantes, y empezamos a generar una serie de acciones en el planeta que simplemente están generando esa basura que les comentaba antes, ¿no? Y esa es la repercusión de esa, digamos, de estas contradicciones, de esta basura que hemos dado como sociedad moderna. Además, se han producido con frecuencia delitos que expresan la ansiedad e irritación de toda la sociedad. Todos estos fenómenos han surgido como resultado de lo que los humanos hemos hecho hasta ahora. Y ahora ha comenzado la era en que los humanos no tienen más remedio que enfrentar finalmente este hecho. Y aunque han creado estos fenómenos, se han alejado de la causa raíz. Lo que nos está diciendo aquí es que hemos llegado a un punto de la historia donde los seres humanos necesitamos un cambio, porque ya no podemos seguir con este tipo de sociedad moderna, porque ya nos está comiendo, ¿no? El efecto de todas las causas
¿no? Que hemos estado haciendo, o sea, nos están pagando de vuelta ya. Y ya sabemos que este tipo de sociedad no es sostenible como se está llevando ahora, ¿no? Entonces, este es el tiempo del cambio. En la era venidera, la vida será muy dura, pero hay algo que nos aporta un punto de vista para lograr un gran avance en este callejón sin salida, que ya no puede ser resuelto por la ciencia. Es Katakamuna. Ese es el Katakamuna, es el regreso a la comprensión original de este flujo de la energía natural y la energía divina y que nos permite volver a sintonizarnos, porque si nos quedamos solo con lo que esta sociedad moderna está viendo, está haciendo, nos vamos a quedar, como nos dice aquí, en este callejón sin salida, porque la ciencia ya no puede resolver todos los conflictos, contradicciones que ha dejado esta sociedad moderna, ¿no? Entonces, para poder nosotros realmente contrarrestar esta situación, necesitamos un camino diferente y ese es el Katakamuna y este es lo que intenta hacer este artículo, que la gente pueda comprender que hay una opción de una vida diferente, de una cosmovisión diferente en este nuevo tiempo de la humanidad. En cuanto al iceberg que flota en el océano, lo que emerge sobre el océano es solo el 10% del total, y el resto del 90% se encuentra oculto bajo el nivel del mar. También podemos aplicar esto al mundo en el que vivimos. El mundo visible, que la gente moderna percibe con los 5 sentidos, es solo la punta del iceberg de todo este mundo. El mundo invisible, que sustenta la existencia del mundo visible, se extiende detrás del mundo visible. Esta combinación del mundo visible y el mundo invisible se llama Genshokai, el mundo fenoménico. Además de eso, hay un mundo fundamental que se convierte en la fuente de todas las existencias de este mundo, detrás de Genshokai. Esto se llama Senshokai, el mundo potencial de la fuente. Este párrafo es sumamente importante, casi lo podríamos enmarcar, pero esta es la definición, que te habla en este párrafo, te acaba de describir cómo es el flujo del universo, que vamos a ir desglosando más, pero este es el párrafo clave. Aquí lo que nos está diciendo es que nosotros en nuestra sociedad moderna vivimos en ese 10% del iceberg, lo que podemos ver en la superficie. Cuando la ciencia te dice que, por ejemplo, solo lo que puedes ver es válido, ¿no? Entonces solo lo que tus 5 sentidos pueden tocar es cierto, entonces lo que te está sucediendo es que te estás encerrando en ese 10% del iceberg. Ese 10% es el mundo visible, ¿no? O sea, que es donde se maneja la ciencia, la sociedad moderna. Pero ese 10% realmente se está sosteniendo de un 90%, que es la parte invisible de este mundo que vivimos, ¿no? Entonces, esa parte invisible que habla, por ejemplo, del flujo de la energía natural, pues es un 90% que sostiene ese mundo visible. Y que si tú lo niegas, no lo trabajas, entonces empiezas a generar una serie de contradicciones tan fuertes como la hemos generado en esta sociedad moderna. Entonces, esta combinación del 10% y el 90%, o sea, todo el iceberg, es lo que nosotros llamamos el mundo fenomenológico o fenoménico, ¿sí? Que es la combinación de este mundo visible e invisible en esta tridimensión, por decirlo así. Ese es el mundo fenoménico y dentro del Katakamuna recibe el nombre de Gensho-kai. Pero estamos de acuerdo que ese iceberg está dentro de un océano. Entonces, ese océano, ese gran y vasto espacio que sostiene ese mundo fenoménico, ese se llama el mundo potencial, el mundo vibracional de la fuente, y tiene el nombre de Senshokai, que representaría el océano en esta visualización. Por ejemplo, si nosotros somos conscientes del Genshokai, o sea, del mundo fenoménico, podemos entender el flujo de la naturaleza. Pero si somos conscientes de que también existe el Senshokai, que ya sería la parte espiritual original, de qué quiere decir el Ein Sof, el mundo de la fuente, todo lo que nos han enseñado en nuestros términos divinos, espirituales, ese está en el Senshokai. Entonces, ese punto de Senshokai, ese conocimiento del flujo divino, ya es muchísimo más amplio. El iceberg a veces fluye en dirección diferente a la del viento que sopla sobre el mar. Esto se debe a que la dirección del viento que se puede sentir en tierra es diferente de la dirección de las corrientes oceánicas que mueven el iceberg en el océano. Este mundo funciona mediante un enorme flujo invisible que la ciencia moderna no puede clasificar. Cuando ponemos nuestra conciencia hacia este fluir, podemos ver que existe una gran voluntad que opera en este mundo. El hecho de que Katakamuna, que ha estado sellado durante mucho tiempo, haya regresado en la era moderna,
también está en orden con este flujo majestuoso. Ahora, déjanos guiarte al mundo del Catacamuná, que devela la imagen completa de este mundo. En este párrafo tenemos dos grandes claves que nos están diciendo. Una es que lo que uno ve en la superficie de ese 10% puede ser totalmente diferente a lo que está pasando realmente. Y el ejemplo te lo da con los vientos. Cuando tú estás en el 10% de la superficie del iceberg, tú piensas que la corriente de los vientos es la que lleva al iceberg, ¿no? O eso pensarías, porque solo tienes ese 10% del universo. Entonces, si el viento está yendo de una dirección, tú piensas que esa es la verdadera dirección donde va a ir el iceberg. Pero realmente lo que mueve el iceberg no es el viento en la superficie, sino son las corrientes oceánicas, que está adentro, que es un flujo que no puedes ver, ¿sí? Que no es visible desde esa superficie, que no es perceptible de esa superficie, pero eso es lo que mueve el iceberg, lo que está dentro en el océano. Entonces, esta imagen lo que nos está diciendo es que si nos quedamos con la ciencia, vamos a pensar en un sistema erróneo de cómo se mueve el mundo, porque solo ese 10% vamos a pensar que los vientos mueven el iceberg, y no es cierto. Tenemos que entender el flujo invisible detrás, fundamental, para ver cómo realmente está moviendo la dinámica del mundo. La segunda clave que nos está diciendo es que ese flujo invisible que se mueve en el océano, en esta representación, quiere decir que hay una voluntad detrás de todo, que vamos a llamar la gran voluntad detrás de todo. Entonces, esa gran voluntad detrás de todo, que es la que mueve el universo, es la misma que dictamina, por ejemplo, cómo son las eras galácticas, cómo es el flujo del tiempo. Esa gran voluntad tenemos que ser conscientes de que existe, ¿no? Existe, digamos, podemos llamar Dios, pero no es el Dios que te platican las religiones, sino es el famoso, aquel cuyo nombre se dice suspirando dentro de la tradición maya solar. Quiere decir que es como esa fuente de voluntad consciente más grande, no egoica, porque los dioses que nos plantean en las religiones son dioses egoicos que tratan de representar ciertas cuestiones, pero no es el gran, digamos, el gran espíritu, ¿no? Tiene muchos nombres en las tradiciones, pero vamos a llamarle aquí en el Catacamuná la gran voluntad detrás de todo. La civilización cosmofísica de hace 13.000 años. Catacamuná nace de una civilización cosmofísica avanzada que se dice que floreció en el este de Asia hace unos 13.000 años, cuando el sistema solar estaba en el pico de luz. Luego decayó junto con el flujo de la era, en la que el sistema solar pasó del pico de la luz al pico de la oscuridad, y la civilización material, en la que la gente comenzó a buscar la plenitud a través de la existencia material. En tal situación, el Catacamuná desapareció del centro del escenario de la historia durante mucho tiempo. Sin embargo, en 1949, un físico llamado Narasaki Satsuki se encontró con un anciano durante un estudio geológico del suelo en las montañas Roko, prefectura de Hyogo, y el anciano le mostró la literatura Catacamuná. A partir de ahí, esta sabiduría llegó a la era moderna. Este básicamente es un párrafo que sintetiza la historia de cómo retornó el Catacamuná. El Catacamuná viene realmente de una civilización muy antigua que nosotros sabemos que se llaman los Ashiya. No lo aparece en el artículo, pero nosotros sabemos que así se llaman, Ashiya. Pero aquí, para cuestiones prácticas, vamos a hablar de la civilización Catacamuná, ¿no? Esta civilización fue de hace más de 13.000 años. Este día galáctico de las eras, hubo un momento donde hubo el declive de este punto pico de la luz que te habla este párrafo. Entonces, en ese declive de la era, se ocultaron muchas sabidurías poderosas. En este tiempo de obscuridad, por decirlo así, es donde se fue desarrollando la civilización materialista, la civilización de la sociedad moderna actual, la cual se olvidó del flujo de la energía natural, del Genshokai, de la energía y el flujo de la energía cósmica del Senshokai. Pero fue rescatado apenas hace poco, en 1949, por Narasaki, quien recibe de nuevo la sabiduría Catacamuná, la procesa a lo largo de años y la libera en Japón. Ya la mente lleva muy poco tiempo de haber resurgido. El sistema que circula infinitamente a través de un campo cuántico, Na, entre Kata y Kamu. El mundo donde vivimos consta de Genshokai, el mundo fenoménico, que es la combinación de el mundo visible y el mundo invisible, y Senshokai, el mundo potencial de la fuente,
que está detrás de Genshokai y lo apoya. Las personas que vivieron en la era Katakamuna sintieron esta existencia de Senshokai con la intuición. Es este párrafo, básicamente nos está repitiendo lo que es el Katakamuna, que es esta dinámica entre el mundo fenoménico, que es el Genshokai, y el mundo potencial o vibracional, que es el Senshokai. Pero la clave de este párrafo es cómo esa civilización que estaba en el pico de la luz, que generó todo este conocimiento, estaba realmente en conexión con el Senshokai, o sea, con el flujo cósmico. O sea, ellos podían sentir incluso el océano. ¿Y cómo lo hacían? Y aquí viene la palabra clave, con la intuición. Esta es la palabra clave que vamos a estar manejando, pero no desde nuestra definición que nos han dicho, ¿no? Que conocemos como que la intuición es esa como que vibra, que te da algo, ¿no? Sino como una auténtica método de conectar con este flujo cósmico que está detrás de todo, ¿no? Y sí es importante manejarlo, entenderlo. Senshokai es el mundo de vitalidad que se convierte en la fuente de todos los fenómenos, vidas y sustancias que emergen en Genshokai. Esta vitalidad no es lo que podemos escuchar en nuestros oídos físicos, pero llena todo el cosmos como fuente de todas las existencias. No existe distorsión o turbidez en toda esta naturaleza. Las personas que vivieron en la era Katakamuna sintieron la vitalidad de esta creación cósmica con intuición. La clasificaron en 48 sonidos mediante la articulación de sílabas y los expresaron como símbolos, que se llaman letras espejo de 8 tramos. Se dice que estos 48 sonidos se convirtieron en el origen del idioma japonés actual. Lo que nos está diciendo aquí es que el Senshokai es el universo de la fuente, el mundo vibracional. ¿Qué quiere decir? Que toda la semilla de vida, toda la semilla potencial de toda la existencia nace de ahí. Todo nace de esa fuente. O sea, el Genshokai, que es el mundo fenoménico, nace del Senshokai y se nutre de él. Y dentro de ese Senshokai, que es el mundo vibracional, original de la fuente, no existe contaminación, no existe turbidez. Es un mundo como de fuente original, por decirlo así. El famoso mundo de luz y sonido que dice que en las esferas más elevadas divinas solo existe luz y sonido, ese es el universo del Senshokai que estaba hablando. Y lo que nos está diciendo es que la civilización Katakamuna, ese pueblo Katakamuna, lo que hizo es que a través de su intuición, que les permitía conectar con el Senshokai, es que ellos descienden, que existen 48 sonidos originales de la creación, y ellos crean estos 48 sonidos, pero al estar en contacto con el Senshokai. Por eso se dice que el Katakamuna es un lenguaje cósmico, porque proviene del Senshokai, ¿no? que la civilización Katakamuna desciende a través de su conexión. Y la pone en estas letras espejo, letra espejo de 7 tramos, para referir a ese lenguaje cósmico. Y dentro de este tipo de letras hay un montón de sabiduría oculta, ¿no? Que hay que ir develando. Es maravillosa. Y por eso se dice que el japonés actual tiene una base en el Katakamuna. Muchas palabras del Katakamuna de hace 13,000 años se sostienen hasta el día de hoy en el japonés actual. Por eso el japonés tiene un lenguaje muy poderoso también, ¿no? Porque está muy relacionado con estos 48 sonidos originales. Cada uno de estos 48 sonidos tienen un significado original, shinen, es decir, fuente de pensamientos, como elemento que compone el universo. El antiguo pueblo creó el Katakamuna con 80 cánticos combinando estos sonidos puros para expresar cómo surgió el mundo. Más importante aún, los cantos 5 y 6 comienzan con hi, fu, mi, yo, i, ma, wa, ri, te, me, ku, ru, mu, na, ya, ko, to, que expresa la física de la creación, desarrollo y desaparición del universo y el proceso de crear fenómenos, lo cual está indicado por el principio de los números. Muy bien, aquí nos está diciendo cómo vamos a entrar dentro de la sabiduría del Katakamuna. Por un lado te está diciendo que los 48 sonidos originales, todos tienen una frecuencia de vibración, un código, una cualidad, que eso le llaman shinen, que quiere decir, digamos que esas cualidades, esos códigos que arroja cada uno de los sonidos. Entonces, shinen se dice que es la fuente de pensamientos, pero se refiere a justo lo que libera ese sonido en ti, ¿no? Como si se traspasara ese pensamiento a ti. ¿Sí?
Y entonces, como si te traspasara el pensamiento de la gran voluntad detrás de todo y te llegara a ti a través de ese sonido. Ese es el shinen, el mensaje que guarda ese sonido, puede decirlo así, ¿no? El mensaje de la gran voluntad dentro de ese sonido. Es como, los que saben la sabiduría maya, sería como las 20 cualidades de los glifos. Ya saben que hay cualidades universales, que para los mayas manejaban 20. Pues ellos manejan 48 a través de sonidos. Y cada uno de esos sonidos está trayendo un mensaje de información, un código, y a eso le llamamos el shinen, que es como los pensamientos que vienen de la gran voluntad detrás de todo hacia ti, ¿no? Y que tú los recibes. Y entonces la civilización Katakamuna utilizó esos 48 sonidos para generar 80 cantos, 80 versos, que son los 80 versos de la literatura del Katakamuna, para explicar cómo es este flujo del universo, cómo es la dinámica del universo. Esos 80 cantos te hablan de esa dinámica del universo, por eso es muy importante irlos develando poco a poco. En los cantos 5 y 6, que son los más importantes, que muchos de ustedes ya han conocido, porque son los que se enseñan, los cantos 5 y 6 juntos tienen los 48 sonidos originales. Y dentro de los primeros tramos de esos primeros cantos, se encuentra lo que se llama el principio de los números. Quiere decir, del 1 al 10, este principio de los números te explica la dinámica original de cómo se genera la creación. Y vamos a irlo viendo también más adelante. Pero es sumamente importante cómo en solo esas primeras frases, y que le llama la teoría de los números, entonces ahí se encuentra el origen, el Big Bang, ¿no? El famoso origen de la creación y cómo se ha desarrollado esa creación y cómo se ha sostenido esa creación. Es muy bonito y vamos a verlo en su momento. Además, muchos de los cánticos están relacionados con el significado original del sexo. El pueblo Katakamuna tenía relaciones sexuales, que es el sistema fundamental de generación de vida, al sentir instintivamente la vitalidad de la gran vida cósmica mediante Taiko Hassei. Un surgimiento cuando cualidades opuestas, como el yin y el yang, se enfrentan entre sí, como entre un hombre y una mujer. Lo que nos habla aquí en esta parte es que dentro de la dinámica de la creación existe este famoso término que es muy importante, que se llama Taiko Hassei. Taiko Hassei. Este término quiere decir cómo se van moviendo las dos polaridades, que podemos llamar yin y yang, pero realmente las dos polaridades de la creación, como hombre-mujer, femenino-masculino, día-noche, etcétera, ¿no? Cuando las dos polaridades de la creación empiezan a tener una dinámica entre ellos, empieza a generar vida y empieza a generar la manifestación en este universo. Entonces, básicamente te está diciendo que ese pueblo podía sentir esa dinámica y obviamente la traspasaba a la parte también de su vida sexual, ¿no? Pero realmente lo que te está diciendo es que ellos estaban conectados, su sexualidad, incluso con el flujo de esa dinámica que existe en la creación, ¿no? De cómo dos energías entran en conexión, dos energías opuestas, por eso yin-yang, empieza una dinámica y eso va generando todo, ¿no? Y básicamente Taiko Hassei es esa dinámica del yin-yang en toda la creación. Mejoraron sus propias intuiciones al resonar con la vitalidad de la fuente cósmica y sobrevivieron en una era de un ambiente muy estricto al utilizar una intuición de vida correcta. La gente de esa época sentía la vibración de la fuente con las células de todo su cuerpo y alma. En lugar de pensar con el cerebro, recibían guía de las estrellas, dialogaban con la naturaleza y vivían según el principio de la vida dentro del universo, la gran circulación cósmica. Esta última parte nos habla de cómo es esa convivencia teniendo en cuenta la gran circulación cósmica. La gran circulación cósmica es el Katakamuna, quiere decir cómo se relaciona el Senshokai con el Genshokai, ese flujo que toca desde el mundo vibracional hasta el mundo fenoménico, y cómo ellos vivían su vida a través de conectarse con la intuición a esa gran circulación cósmica de la energía. Aquí está una clave muy importante que te decía que también podían percibir con esa intuición el flujo natural y eso les permitía sobrevivir en situaciones un poco más difíciles o más estrictas, o sea, más cerradas, porque ellos seguían este flujo natural para saber qué hacer, cómo moverse, y que esa intuición no solo llegaba al nivel del cerebro, sino que todas las células recibían esa intuición. Por eso es que ellos podían dialogar con las estrellas, podían dialogar con la naturaleza, podían
sentir cómo llegaba esa información a ellos, pero en todo su cuerpo, no solo en un fragmento. Bien, vamos a leer el último párrafo y eso se lo voy a explicar ya mostrándoles la imagen. Este mundo de fuente vibrante, que es Sen Shokai, se llama el mundo de Kamu, Dios. Cuando todo coincide entre sí y el mundo de la vitalidad pura, sin ninguna distorsión, se llena de pensamientos, Shinen, y estos pensamientos se desborden, se convertirá en una hermosa distorsión donde emergerá como Gen Shokai y se convertirá en una vida, en la que se expresa la red de varias vidas, en el mundo de Kata, formas. Todas las existencias emergen del mundo de Kamu al de Kata, y cuando se completen sus roles, regresarán nuevamente al mundo de Kamu. Continúan circulando infinitamente a través de un campo cualitativo Na, transformándose en algo nuevo entre los dos mundos. Este sistema de gran circulación entre Kata y Kamu es Kata Kamuna. Entonces, el mundo Kamu es esta sección rosada de este costado. Este es el mundo Kamu, que se conoce como el mundo de Dios. Después tenemos esta sección azul, que ya es el mundo de Kata, de las formas, lo que sería ya el Gen Shokai. Aquí en el centro podemos ver cómo hay como una símbolo de infinito que representa el intercambio de energía entre un mundo y otro, ¿no? Ese flujo de energía. Y ese flujo de energía se le conoce como Na, ¿verdad? El cambio cualitativo. Esto que ven en el centro. Entonces, en el párrafo nos dice que del mundo Kamu, que es el mundo original vibracional, se liberan los shinen, que es estos pensamientos que vienen de la gran voluntad detrás de todo, y se desbordan al mundo Kata. Es lo que sería esta flechita, ¿no? Que va de Kamu a Kata. Y todo aquí, en el mundo de Kata, realmente está sostenido por la energía de Kamu. Por eso es la fuente de la vida. Y cuando lo que está en Kata termina su función o cumple su función, regresa a Kamu. Y en el momento en que regresa, se disuelve cualquier distorsión, porque recordemos que el mundo de Kamu es un mundo sin distorsión, y en cambio en el mundo de Kata sí existen las distorsiones. Entonces, regresa a la fuente, se vuelve a nutrir y vuelve a retornar. Entonces, eso es lo que genera este movimiento de infinito. Cuando algo termina su función en Kata, regresa a Kamu, a través de este cambio cualitativo que es Na. Entonces, Kata Kamuna es justamente cómo es este flujo de Kamu y Kata a través de Na que se transforma, ¿no? Ese es básicamente el Kata Kamuna, que es la gran circulación cósmica, cómo funciona, pero lo importante es que vieran cómo está este universo Kamu, Kata, y cómo todo se mueve en esa transformación cualitativa en Na. Y ahora vamos a comenzar a leer el primer párrafo de la siguiente sección. La sociedad moderna ha alcanzado el pico de la contaminación. Los fenómenos de este mundo consisten en vitalidad, y todas las existencias tienen sus vibraciones únicas. Las personas que vivían al estilo de la vida Katakamuna sintieron las vibraciones y las clasificaron en 48 sonidos. Combinaron cada sonido y formaron palabras. Luego reconocieron instintivamente los significados ocultos detrás de esas existencias. A medida que se crea una armonía infinita a partir de la escala heptatónica, octavas armónicas, de C, D, E, F, G, A, B, C, la singularidad de varias vidas se expresa, se nombra, apropiadamente mediante una combinación de los 48 sonidos puros, que se han desarrollado como una hermosa red en el mundo natural. Sin embargo, las personas que viven en la era moderna han ignorado cada vitalidad única y se han dejado llevar por sus deseos, utilizando su alta capacidad de autorrealización que no se puede ver en ningún otro ser vivo. Como resultado, han manifestado eventos que son apropiados para sus propias acciones. Luego, terminaron creando un mundo extraño que está lejos de la vitalidad fundamental que había creado el universo. El párrafo nos dice que todo en este mundo es un fruto de la energía de la vida, de la fuente de la vida. Entonces, por eso habla de un mundo lleno de vitalidad, de vida. Y esa vida se expresa a través de vibraciones, ¿no? Entonces, como ya lo hemos hablado alguna vez en diferentes cursos, que se dice que el universo está formado por ondas, ¿no? Ondas de vibración, ondas vibratorias. Y los sonidos son vibraciones. Entonces, lo que sucedió fue que este pueblo Katakamuna, a través de estar en conexión con ese flujo de la vida y percibir las vibraciones de las diferentes cosas, es que sacan esos 48 sonidos. Luego,
lo que vieron es que cada objeto, cada cosa que había alrededor de ellos tenía como un mensaje oculto. Y entonces lo que empezaron a formar fueron palabras a través de ir sumando estos 48 sonidos para conectar, digamos, con el nombre real de los objetos, porque estaban conectados con la vibración que emanaba ese objeto. Entonces, o, o- o eso que quería nombrar, ¿no? O sea, los nombres estaban basados en la frecuencia vibratoria que sentían desde los objetos que están en torno a ellos y que develaban su vibración oculta, el significado oculto de ese algo. Entonces, así es como formaron palabras, a través de ir viendo su entorno, percibiendo la vibración que emanaban las cosas y sumando sonidos de esos 48 sonidos para formar palabras, para nombrar eso con la vibración correcta que emanaba ese objeto, ¿no? Entonces, la civilización Catacamuna podía reconocer la vitalidad única, o sea, el flujo de vida única que había en cada objeto, cada circunstancia, algo que no estamos haciendo en esta sociedad actual, sino que hemos metido en todos nuestros deseos unilaterales. Y eso ha generado un mundo extraño, porque nosotros como seres humanos tenemos mucha capacidad de crear a través también del lenguaje, de nuestra visualización. Y recordemos que las palabras traen ese pensamiento shinen y crean cosas. Entonces, también el poder de las palabras, por eso las afirmaciones son tan poderosas, ¿no? Entonces, a lo que voy, pero nosotros como sociedad hemos estado creando este mundo extraño porque como ya no estamos en conexión con el gran flujo natural, o sea, y el gran flujo cósmico, entonces hemos generado esta sociedad, ¿no? Y esto que estamos recibiendo simplemente son la respuesta a nuestras acciones, a partir de no entrar en flujo con el circuito universal. A eso se refiere este párrafo. Las personas modernas que han sido contaminadas con pensamientos científicos en la era moderna no reconocen una existencia que no pueden percibir como fenómenos tridimensionales. Sin embargo, son conscientes del mundo visible fuera del mundo de múltiples estructuras. Como los insectos comen los cultivos, la gente utiliza productos químicos agrícolas y los mata. Además, cuando las personas se enferman, los médicos recetan medicamentos solo para suprimir los síntomas. De esta manera, la gente moderna ha acumulado contradicciones en el mundo al no afrontar la causa fundamental del problema y repetir medidas superficiales. Como resultado, el mundo visible en la era moderna está lleno de vibraciones artificialmente distorsionadas, lo que parece un gran callejón sin salida. Entonces, lo que te está diciendo es que la humanidad, al solo estar en ese 10% del iceberg, está atrapada con lo que se llama las distorsiones artificiales, ¿sí? Porque al generar tantas contradicciones que se quedan en este universo, se generan un montón de lo que se llaman giros, turbulencias, es lo que se llama el karma, que está trabajando en este nivel. Este nivel visible en este momento para la sociedad actual está lleno de distorsiones creadas artificialmente debido a nuestros deseos unilaterales, ¿no? Es lo que trata de decirte este párrafo. El mundo visible es un mundo de subjetividad. La conciencia de la gente es siempre egocéntrica. No perciben objetivamente lo que sus acciones han aportado al mundo. Es más, incluso los activistas que promueven la paz y la conservación del medio ambiente insisten en la justicia a través de sus propias creencias y terminan provocando conflictos en el mundo. Por el contrario, el mundo invisible que está detrás del mundo visible es un mundo de objetividad. Así como las bacterias purifican el agua contaminada en el mundo natural, lo que ha sido distorsionado y contaminado en el mundo visible será purificado a través de la circulación natural, incluido el mundo invisible, y todo se volverá saludable. Este es el sistema original. Sin embargo, las actividades humanas en la era moderna han generado una contaminación que está más allá de la capacidad de purificación natural. Por lo tanto, hemos llegado a una etapa en la que ya es imposible purificar la contaminación solo en la circulación Genshokai, el mundo fenoménico. Sin embargo, existe un sistema de circulación infinito que devuelve el mundo contaminado que la conciencia de la gente moderna no puede resolver a su estado original de salud. Esa es la circulación universal. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que normalmente cuando hay una contaminación, una distorsión en el mundo visible, o sea, en el 10% del iceberg, el otro 90%, que sería resuelve nuevamente esa contaminación. Por ejemplo, si unas aguas se infectan,
bacterias dentro de las aguas tratan de purificar esa contaminación. Eso se llama el flujo natural, que lo podemos ver aquí en la línea verde, que como dice, el flujo natural, quiere decir el flujo entre el mundo visible e invisible de Kata. A este movimiento de esta sección de Kata, entre el mundo visible e invisible dentro de Kata, se le llama el mundo de la vida, ¿verdad? El flujo de la vida, ¿sí? Por eso está acá arriba, ¿sí? Y esto genera lo que se llama las distorsiones naturales, las hermosas distorsiones naturales. ¿Qué quiere decir? Que así como algo se contamina, algo después se purifica dentro del mismo flujo de la vida natural. Es como las estaciones, ¿no? Donde en invierno todo muere y después en primavera regresa. A eso se refiere el flujo de la hermosa distorsión natural. O sea, sí hay algo que se está distorsionando, o sea, algo que muere y vuelve a vivir, pero dentro de un flujo de la vida. En cambio, cuando se hace una distorsión artificial, está solo atrapada en esta pequeña sección del 10%, generando mucha más contaminación, mucha más turbidez, que debido al momento actual en que estamos en la sociedad, ya el flujo natural para purificar ya no lo puede purificar solo con eso. O sea, ya sobrepasamos el nivel de lo que el flujo de la energía natural puede hacer para limpiar una distorsión. Entonces, como ya sobrepasamos lo que en el flujo de la energía natural se puede, digamos, purificar, entonces ahorita la única respuesta es irnos al flujo más allá, o sea, el flujo que habla ya del flujo universal o cósmico. Por eso dice la circulación universal, en este momento es la respuesta para poder, digamos que retornar de este mundo tan distorsionado en el que estamos ahorita. Vivir con toda nuestra alma y cuerpo en el universo. Genshokai consta de una cadena infinita de causas y efectos. Cuando percibamos esta cadena infinita como una sola historia, detrás de ella se verá la existencia de la gran voluntad que expresa esta historia. Esto se llama fondo objetivo, que es la fuente del sistema que hace que el mundo exista y funcione. Esto también va mucho más allá del intelecto humano. Lo que nos está diciendo este párrafo es que cuando empezamos a ver la dinámica del flujo natural de este mundo fenomenológico que es el Genshokai, empezamos a detectar que hay un movimiento, pero que detrás de ese movimiento hay una voluntad, una gran voluntad que quiere que eso se exprese, que ese movimiento se dé. Y entonces a eso por eso se llama el trasfondo objetivo. Quiere decir aquella voluntad que está detrás, o sea, ese mundo Kamu, ese mundo Senshokai. Entonces, en el momento en que nosotros nos damos cuenta de que existe esa gran voluntad detrás de todo, podemos entender y podemos empezar a conectar a través de ella con la intuición. Cuando tú la percibes, es tan grande, es tan abarcante, que se escapa del intelecto humano. O sea, realmente no es algo que podamos nosotros procesar con la razón, sino es algo que podemos percibir y podemos sentir. ¿Qué quiere decir? Que es algo que tú puedes percibir con tu existencia total, no solo con tu mente racional. Porque es algo tan grande, tan vasto, que lo puedes percibir, experimentar, sentir, intuir, ¿verdad? Pero no lo puedes encasillar. Por eso es que no tiene un nombre como tal, ¿no? El mundo cambia, se transforma y se transfigura repetidamente a lo largo del tiempo, que nunca se detiene y continúa avanzando hacia un futuro desconocido. Las personas que vivieron en la era Katakamuna sintieron cada momento con toda su alma y cuerpo, juzgaron instantáneamente lo que era necesario para sobrevivir en el entorno, que cambiaba en cada momento, y entretejieron sus vidas en el tejido de la vida natural. No tenían un pensamiento fijo y vivían el momento, cambiándose ellos mismos junto con el cambio del mundo. Esta condición de los cambios es la evolución, la figura de una vida hermosa y la energía original de la vida. Nos está diciendo una clave que dice que al unirte al pensamiento del flujo del circuito universal, entonces aprendes a volverte flexible, a no quedarte estático. Porque en este mundo nos han enseñado a que existe una verdad, ¿no? Es lo que te dice la ciencia, existe una verdad absoluta. Pero lo que te está diciendo el Katakamuna es que cuando te unes al flujo universal, tú automáticamente sientes cuando hay cambios, cuando hay que transformarse, cuando hay que detenerse, o hay que ir para atrás, o hay que ir para adelante. O sea, ¿por qué? Porque tú estás siguiendo ese pensamiento, ese shinen que viene de la gran voluntad, y entonces te puedes adaptar a los tiempos. Y esa es la auténtica evolución, que es el estar consciente del flujo del circuito universal y moverte a través de él.
toda el alma y el cuerpo, significa que miles de millones de células que componen el cuerpo holístico se convierten en antenas parabólicas. El cerebro no piensa, sino que todo el cuerpo siente la vitalidad que penetra la vida, y luego expresa estas vibraciones a través de una actitud de palabras y acciones. No vivimos solos como una vida en este mundo. En primer lugar está el gran universo, detrás del cual está nuestra galaxia, nuestro sistema solar, nuestro ecosistema global y la humanidad. Entonces, cada uno de nosotros existe. Vivimos bajo este orden de vida, y todos los seres vivos existen en base al principio fundamental del universo, que es la fuente original. Lo que nos está aquí diciendo es que cuando nosotros cambiamos nuestra idea de pensar aquí, sino sentir y percibir este circuito universal con todo nuestro cuerpo y alma, o sea, con todas nuestras células, entonces cada célula de tu cuerpo se vuelve una antena receptora parabólica de esa información que viene de ese flujo del circuito universal. Entonces empiezas a percibir tu vida conectada a la vida de todo, no solo lo que te rodea, sino empiezas a entender la vida, por ejemplo, de los astros. Eso es la manera en que, por ejemplo, los mayas pudieron hacer su gran cuenta larga a través de la conexión con los astros, porque le estaba llegando la información del circuito universal a cada célula de su cuerpo, y de ahí pudieron comprender el flujo de la vida ya de una manera mucho más grande y cómo se mueve esa dinámica. El ADN de las células de animales y plantas en el mundo natural responde al universo sin ego, por lo que sus actividades vitales reflejan automáticamente el sistema cósmico sin que se les enseñe, y se convierten en una hermosa expresión. Por el contrario, de todos los seres vivos, solo los seres humanos se han convertido en criaturas que tienen pensamientos sobre el proceso de evolución. Debido a que el ego les dio la capacidad de realizar sus pensamientos, se han convertido en prisioneros del placer que gratifican sus deseos. Han agrandado sus egos y han olvidado que son una existencia que responde al universo. Ahora, la gente moderna ha contaminado el mundo de la vida e incluso lo ha destruido al desviarse del principio fundamental del universo. Aquí nos habla de que, a excepción del ser humano, el resto de las plantas, animales y demás de la naturaleza, todas sus células responden al flujo del circuito universal sin ego, o sea, que simplemente responden a ese flujo. En cambio, el ser humano sí tiene ego. ¿Qué quiere decir? Que tiene una conciencia a sí mismo y tiene shinen, o sea, tiene la misma capacidad de mandar su voluntad como la tiene la gran voluntad detrás de todo. Por eso es que los seres humanos tienen la capacidad de crear universos y han mal utilizado esa capacidad de dioses para crear un universo lleno de contradicciones debido a que han ignorado el flujo del circuito universal. Pero nosotros sí tenemos shinen, o sea, tenemos la capacidad de generar creaciones, pero como lo dice aquí, somos los únicos que ponemos pensamientos sobre el proceso de evolución y no simplemente lo sentimos con todo nuestro ser, sino que le metemos trabas, digamos que siguiendo ese ego mal controlado, ¿no? Esto es muy, muy importante porque tenemos que ser conscientes de que somos dioses creadores, tenemos capacidad de creación, pero eso es lo que ha generado que también lancemos tantas distorsiones artificiales en esta sociedad moderna. Para que los seres humanos puedan responder nuevamente al universo, necesitamos alejar nuestros pensamientos del ego. Podemos alinear nuestros pensamientos con el universo controlando nuestro ego, en lugar de ser controlados por él. Entonces, el ADN de las células de todo nuestro cuerpo desempeña el papel de antena que interactúa con el universo. Cuando vivimos como fuerza vital, las células de todo nuestro cuerpo ya están equipadas con los principios vitales. Las mujeres expresan su vida como mujeres y los hombres lo hacen como hombres y realizan su vida. De la misma manera, la información desde el principio hasta el final del universo está dormida en nuestro ADN, que es parte de la vida cósmica. Un plano del futuro está en nuestro interior, y cuando vivimos como fuerza vital, grabamos nuestras existencias en nuestro ADN para continuar como sabiduría en la próxima era. Lo que nos dicen aquí primero es que nosotros no debemos dejar controlar nuestra existencia por el ego, sino utilizar toda nuestra conexión para que caiga en nuestra individualidad, que es el ego, pero no dejar que nos domine el ego y que entonces empezamos a lanzar todas estas distorsiones artificiales. Entonces, cuando ya nos alineamos con ese circuito universal y todas nuestras células se vuelven estas antenas parabólicas, empezamos a recibir la información del universo
y empezamos a expresar nuestra naturaleza como debe ser. Por eso dice hombres y mujeres como mujeres. Pero no se refiere a la idea de hombre o idea de mujer que tiene la sociedad, sino se refiere a lo que la energía universal quiere que hagas tú como mujer encarnada en este momento y lo que quiere que hagas tú como hombre encarnado en este momento, en cada momento, porque puede que varíe cómo debemos expresar o qué podemos hacer en cada momento de cada era. Pero lo que voy es que vamos a empezar a recibir la información de una manera ya nítida, directa, de cómo expresarnos de la mejor manera en este momento de la humanidad, en este tiempo, y a partir de nuestro paquete inicial, que es decir que si somos hombres o somos mujeres, que nos dicta ese circuito universal y desciende a nuestras células. Por último, este párrafo nos dice que todo lo que nosotros logremos también procesar en nuestra existencia se queda grabado en nuestro ADN, pero ese ADN tiene también una grabación que se va a un nivel mucho más profundo y que empieza a grabar todas nuestras experiencias para la siguiente era. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo logré en mi vida se va grabando en mis células, pero esa grabación de mis células no se queda en mis células nada más, no se queda solo en mis hijos, sino que entra al flujo de la energía de la vida, al flujo de la vida y al flujo del circuito universal. Y esto hace el cambio de era, hace que cada persona que trabaje en sí mismo, con conciencia, todo su trabajo que haga en vida se queda grabado en sus células y de ahí pasa al flujo universal y va trayendo nuevas memorias para el siguiente cambio de era, ¿me explico? Para el futuro. Entonces ahí es donde vamos nosotros dejando nuestro granito de arena al trabajar con nosotros mismos para las siguientes generaciones. Cuando nos liberemos de las limitaciones de nuestro ego, podremos vivir la verdadera libertad. Analizando el Shinen, la fuente de pensamientos, de Kuni, país, territorio en japonés, de Katakamuna, no es un territorio dividido por fronteras. Indica un lugar donde se han establecido la libertad, Ku-ni. El verdadero significado de vivir Ku-ni es liberarnos, hablar con el universo con todo nuestro cuerpo y alma y percibir mensajes del universo con todo nuestro ser. En japonés, Kuni significa país, ¿sí? Pero lo que te está diciendo es que el shinen detrás de Kuni, o sea, el mensaje de la voluntad detrás de todo, detrás de la palabra Kuni, quiere decir libertad, ¿no? Un espacio donde la energía se mueve libremente. Eso significa Kuni dentro del significado vibratorio. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir en un Kuni, o sea, en un territorio, pero se refiere en un territorio donde seamos libres. Que si nosotros estamos dentro de este circuito de energía universal, nos volvemos seres que viven con cuerpo y alma en cualquier espacio, pero con una auténtica libertad, ya no atrapados en el ego ni en ese 10% del iceberg. Ahora vamos al último párrafo que tiene la clave, una clave impresionante oculta ahí en este último párrafo. Entonces vamos a leerlo. Entonces, una vibración pura y hermosa de la fuente cósmica se emitirá desde tu interior y resonará en este mundo. Esta vitalidad resolverá la distorsión del mundo y dará energía a todas las vidas. Como resultado, algo roto se recuperará automáticamente y volverá a la normalidad. Es el mundo de circulación universal expresado como Katakamuna. Aquí está todo. Lo que te está diciendo es que en el momento en que tú te haces consciente de ese universo cósmico, de circulación cósmica a través de tu intuición, la recibes en cada célula de tu cuerpo y te sientes libre porque ya sabes que existe este flujo, ya no hay cadenas. En ese momento tú te conviertes en un emanador de la energía original de la fuente, o sea, te vuelves un resonador de la energía original. Es como si automáticamente te volvieras un portal hacia la energía de Kamu, hacia la energía de la fuente vibratoria original. Entonces tú, como te vuelves un emanador de esa energía, entonces empiezas a resolver las distorsiones que hay en tu ambiente, en este 10%, ¿no? Donde están las distorsiones artificiales. Entonces la clave está en justamente volver a conectarte tú como con el flujo de la energía universal para volverte ese emanador, ese resonador de la energía, de ese flujo en tu universo, para así tú ir resolviendo estas distorsiones en este plano simplemente por tu propia emanación. El pueblo Katakamuna que vive en la era moderna. Se dice que el diámetro de la Vía Láctea donde existimos es de unos 100.000 años luz. Significa que se necesitan 100.000 años para que la luz
que es la naturaleza observable más rápida en la actualidad y el estándar de la física moderna, se mueva de un borde al otro de la galaxia. Es decir, tiene un límite, por lo que el universo no puede ser desentrañado mediante observación científica. Sin embargo, de hecho, hay algo que está mucho más allá de la velocidad de la luz y puede percibir instantáneamente el universo en este mundo. Es Shinen, la fuente de pensamientos, lo que está equipado en nosotros. Shinen es la emanación del alma que instantáneamente corre por el universo a la velocidad de Ama Hayami, es decir, la velocidad de Shinen, que es 1064 por la velocidad de la luz. El universo es también una existencia que tiene alma y mantiene el vasto espacio cósmico, que no puede ser percibido por la ciencia por el orden de Ama Hayami. El pueblo Katakapuna no tenía equipos ni datos de observación avanzados, pero sentía la realidad del universo y la vivía. Si nosotros, los humanos, que tenemos el mismo Shinen que el universo, tomamos conciencia de la fuente, que mantiene el orden cósmico y resuena con esta dimensión, podemos convertirnos en una existencia que opera el universo con la conciencia de la fuente original. Lo que nos está diciendo aquí es básicamente que la ciencia actual solo puede medir el universo a través de estos años luz y hasta un determinado punto, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que no puede realmente desentrañar cómo se está moviendo el flujo auténtico del universo. Por eso es que está solo en el 10% de ese iceberg. Pero hay algo que se mueve mucho más rápido que la velocidad de la luz, y esa es la velocidad de Shinen. Shinen son estos pensamientos, esta fuente de los pensamientos, que es ese pensamiento que tiene la gran voluntad de todo, detrás de todo, pero también es el pensamiento que nosotros podemos generar, porque también nosotros generamos Shinen, nosotros como seres humanos. Pero ese pensamiento se mueve así por el universo, a la velocidad de Ama Hayami, que es la velocidad del pensamiento, ¿no? De Shinen, pero esa velocidad se mueve así por el universo. Y si se acuerdan los que ya estuvieron estudiando sobre el sistema Isana, estos serían básicamente muy similar a las ondas escalares. Como las ondas escalares traspasan todo, se mueven a una velocidad muchísimo superior a la velocidad de la luz y llega a todos los organismos que son organismos, o sea, a todas las cuestiones vivas, orgánicas, ¿sí? Entonces, es básicamente también una referencia a eso. Entonces nos habla de que el universo es una existencia viva y que realmente todo está vivo, ¿no? Como hemos hablado, todo lo orgánico está vivo, ¿no? Entonces, es una existencia en sí mismo y nosotros podemos percibir esa existencia gracias a el Ama Hayami, pero es algo que la ciencia moderna desde su 10% no puede percibir. Y lo que nos está diciendo es que si nosotros somos conscientes de este Shinen, de estos pensamientos, de esto que existe y que nos conecta al todo el universo y nos permite comprender lo que hay detrás, entonces nos podemos volver, fíjense, le dice la última frase, podemos convertirnos en una existencia que opera el universo con la conciencia de la fuente original. O sea, nosotros mismos como seres humanos, cada entidad, cada uno de ustedes, al entrar dentro de la conciencia de este circuito universal, de esta conciencia Katakapuna, podemos volvernos la conciencia del Ein Sof en acción, o sea, la conciencia de esa gran voluntad detrás de todo en acción, porque quiere decir que nosotros nos convertimos en esa conciencia porque estamos en contacto con esa conciencia y podemos expresarla en nuestro mundo. ¿Me explico? Entonces, es muy, muy importante que nos convirtamos en esa existencia que está unida a ese flujo de la creación y que puede ser fiel a esos pensamientos que la gran voluntad detrás de todo está tratando de expresar también, ¿no? A través de nosotros. En nuestra existencia individual, por eso es que cada uno tiene una capacidad individual de tener sus propias cualidades, facultades. Habrá gente que es muy buena sanadora, habrá gente que es muy buena oradora, habrá gente que es muy buena canalizadora, pero lo que voy es que vamos a poder expresar lo mejor de nosotros mismos en nuestra individualidad, pero en conexión con esa fuente original. Entonces esto es muy, muy, muy bonito y muy importante. El universo es una cadena infinita de información. Seguramente existen cualidades opuestas al mismo tiempo, Taiko Hasei, en el universo, por lo que lo grande es pequeño y lo pequeño es grande. No hay bien ni mal, solo hay información de lo que sucede desde nuestra perspectiva, basada en el principio de causa y efecto.
Sin embargo, el ser humano inventó el papel y las letras a lo largo del surgimiento de diversas civilizaciones. Luego, comenzamos a interpretar bidimensionalmente este mundo que originalmente es multidimensional y a percibir cosas basadas en el pensamiento dualista, como bueno o malo, correcto o incorrecto. Como resultado, llegamos a solucionar asuntos específicos pensando esto es correcto y nos posicionamos en una posición de sé la respuesta correcta. Y lo que te dice es que el universo realmente tiene muchos niveles de información, muchas cadenas de información y es multidimensional. De tal manera que si no solo nos quedamos en el pensamiento superficial de la sociedad moderna, de de que solo hay una verdad, de que esta es la razón y de que una cosa provoca a la otra siempre, entonces nos vamos a quedar limitados a una bidimensión cuando el universo es multidimensional. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, la física. Las leyes de la física normal no aplican para la física cuántica. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del nivel, las cosas pueden tener otros tipos de dinámica, ¿sí? Y que siempre hay este flujo del yin-yang, del taiko-hasei, de cualidades opuestas, pero que en un momento esta cualidad opuesta está significando algo, pero tal vez en otra dimensión significa otra cosa. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy es que tenemos que ser flexibles y entender que solo podemos comprender el universo digamos, desde donde estamos parados ahorita y a través de nuestra perspectiva, pero realmente el universo es increíblemente vasto con respecto a la cantidad de información que hay. Es enorme. Por eso decía que no podemos darle un nombre a Camus, ¿verdad? Porque es enorme la cantidad de información que maneja. Pero lo que sí podemos es entrar en ese flujo de la energía universal y entonces podemos actuar según lo que nosotros sentimos en cada momento, en cada circunstancia, cómo creemos que ese flujo nos está llevando, digamos, hacia lo que queremos expresar según el flujo natural. Pero eso va a variar dependiendo de la era. Tal vez lo que queremos o lo que necesitamos hacer ahorita no va a ser lo mismo que necesitamos hacer el siguiente año. ¿Me explico? Y nuestro conocimiento que tengamos ahora, que tal vez es el que nosotros manejamos en nuestra vida actual, sea algo que sea mucho más grande o diferente al siguiente año. O sea, porque todo se está moviendo. Es la multidimensionalidad. Y es lo que nos está tratando de decir esto, que no nos quedemos encerrados en estructuras fijas de yo tengo la razón, esto es lo correcto y esto es la única forma, sino que nos abramos a las multidimensiones y que simplemente sigamos el flujo dependiendo de lo que estamos sintiendo con nuestra intuición en cada momento, en cada lugar, que es lo que mejor podríamos hacer. La conciencia subdivide las cosas y explora muy claramente las partes divididas. Por lo tanto, se puede percibir el panorama completo conectándolos a todos. Si absolutizamos una cuestión concreta, obtendremos una respuesta solo a partir de ahí, lo que acaba generando un concepto fijo. Esto seguramente crea contradicciones en el mundo que cambia, se transforma y transfigura. La razón por la que los seres humanos fijan un asunto específico como la respuesta correcta es que esta es la naturaleza de la humanidad de querer ser quien sabe la respuesta correcta. Al permanecer en una posición de lo sé, los seres humanos se han vuelto arrogantes, han olvidado que este mundo nos da vida y se han desviado del significado original de por qué existimos en el mundo. Por mucho que creamos entender, nos es imposible llegar al borde de la galaxia o crear siquiera una vida. Todas las existencias en este mundo han sido creadas con sabiduría cósmica y no hay nada que los seres humanos podamos crear mediante nuestro propio poder. Bien, básicamente aquí nos está diciendo que lo importante es entender que el mundo siempre se está moviendo, hay un flujo, se transforma. Y si nosotros nos quedamos con una perspectiva fija, que es lo que la sociedad moderna le gusta, ¿no? Que es lo que es correcto, cómo ver las cosas de la manera correcta, entre comillas, entonces estamos viendo un mundo distorsionado y vamos a generar muchísimas contradicciones, porque el universo es cambiante. Tenemos que ser capaces de transformarnos junto con este flujo de la energía. Y lo que te dice al final es que seamos conscientes de que la fuente original es la que nutre todo, es la que realmente está creando todas las cosas. Que nosotros somos partes de esa creación y que tenemos capacidad de crear es una cosa, pero no estamos exentos, no estamos
separados de esa fuente, sino podemos crear porque esa fuente quería que creáramos. No sé si me explico. Entonces, por eso dice que no puedes crear nada por ti solo, o sea, porque no estás solo, estás dentro de la gran fuente de la energía. Pero una vez que tú eres consciente de quién eres, parte de ese gran flujo del circuito universal, entonces puedes crear, pero ya con un poder magnífico, y vas a poder construir cosas muy bellas y no cosas distorsionadas. Érase una vez la sabiduría flotando en el universo. La sabiduría percibió el pedido de la era y se convirtió en Shinen, que causa los fenómenos. Este es el comienzo de la manifestación de este mundo. Como el comienzo fue la sabiduría, nosotros los humanos y toda la existencia en Genshokai regresaremos a la sabiduría tarde o temprano. Entonces, todos los fenómenos se volverán vacíos. Aquí nos está hablando de este flujo, ¿no? De que todo nació desde Kamu, a través de los pensamientos Shinen, se vuelcan en Kata, se genera el Genshokai, o sea, el mundo fenoménico, y te dice que todo va a regresar a esa sabiduría donde todo inició, o sea, va a regresar a la fuente original, y en ese momento se volverán vacío. Pero recordemos que el vacío es de nuevo el mundo potencial donde todo vuelve a nacer. Recordemos que el vacío, desde la concepción espiritual, es ese útero de la diosa, ¿verdad? El útero de donde todo puede volver a tener potencia y volver a renacer. Entonces, básicamente, es la capacidad de renacimiento, de transformación y de volver a renacer como algo nuevo, ¿sí? Por eso se refiere a que todos los fenómenos se volverán vacío, quiere decir que regresas a la fuente, te vuelves vacío, o sea, te vuelves potencial otra vez y vuelves a nacer en algo nuevo. Para entender esto, los seres humanos deberían dejar de estar del lado de yo sé acerca de este mundo y permanecer del lado de este mundo me da vida. Entonces, la sabiduría cósmica entrará automáticamente en nosotros. El universo sigue cambiando, transformándose y transfigurándose, e incluso la verdad sigue cambiando junto con la época. Por lo tanto, no necesitamos pensar ¿todo esto es correcto? Con la interpretación actual del Katakamuna. No se trata de fijarlo como conocimiento, sino de dominarlo, resonar con la vitalidad fundamental de la gran vida cósmica y sentir el gran flujo que es invisible y opera este mundo. Será cada vez más difícil vivir en la era venidera. En este cambio de era, actualmente estás encontrando información para sentir cada momento y dominar tu capacidad de sobrevivir. Lo que se refiere a esto es que tenemos que cambiar la perspectiva de querer entender este mundo con la razón a la idea, y esto es muy importante, de este mundo me da vida. O sea, este mundo me está dando la fuerza vital. Y entonces cuando yo cambio mi manera de querer comprender mentalmente el mundo y empezar a experimentar la vida que me da este mundo, entonces el arquetipo se transforma. Y luego te dice que incluso esta sabiduría del Katakamuna que estás aprendiendo ahora como conocimiento no es algo estático, no es algo rígido, sino lo que te estamos enseñando es como una manera, un portal de conectar con ese flujo, pero ese flujo va a dictaminar mucha de la sabiduría y cómo poder interpretarla dependiendo de cada momento de la era. Incluso te está diciendo que esta sabiduría del Katakamuna te puede servir ahora, pero que no te la compres como algo rígido, algo estático, sino como algo que se puede transformar, evolucionar, puede decirte nuevas claves. ¿Me explico? Entonces, que no lo compres como leyes, sino que te ayuden a comprender un poquito mejor todo el flujo, pero para que puedas entrar en el flujo. Y una vez que tú entres ahí, a través de tu intuición, vas a poder de verdad descender sabiduría de cada momento de la era y circunstancia en la que tú estés viviendo. Esto es lo más importante. El universo es información. Vivir es encontrarse con una cadena de información como esto sucede cuando haces esto, basada en el principio de causa y efecto. Katakamuna nos está diciendo este principio fundamental. Sin embargo, hay un mundo en el que este principio no se aplica en el universo. Estamos bajo la ley de la Vía Láctea, que existe según el Taiko Hasei del tiempo y el espacio, basada en el principio de causa y efecto. Si vamos a otra galaxia, hay otra ley. Aquí es algo muy importante porque nos está diciendo que esta ley de la causa y efecto que vemos en nuestro mundo circundante, o sea, que si tú haces una acción, tienes una reacción, esta ley de causa y efecto es algo que solo está aplicando realmente al tiempo-espacio donde estamos, que es la Vía Láctea, y en este tiempo en el que estamos. Es el Taiko Hasei del tiempo-espacio, se refiere a este tiempo y a este espacio, ¿no? O sea, a esta Vía Láctea. Ahí se aplica la ley de la causa y efecto. Pero no sabemos
si en otra galaxia aplica otro tipo de ley física, por decirlo así. Entonces, quiere decir que también tenemos que comprender que hay niveles. Entonces, en este nivel del mundo visible del Genshokai, está trabajando la ley de causa y efecto en esta galaxia de la Vía Láctea, pero puede que esa ley cambie en otra galaxia. Por eso es que decimos que el universo es movimiento, está vivo y pueden estar pasando diferentes cosas en diferentes lugares y en diferentes dimensiones. Cuando percibimos el universo de esta manera, una parte de nuestro cerebro que no ha sido utilizada comenzará a funcionar. Entonces nuestro punto de vista cambiará. Cuando esto cambie, las personas se liberarán de su ego y se volverán libres. La razón por la que nuestro cerebro está solo trabajando al 5% es porque estamos viviendo en ese 10% del iceberg. Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir el flujo de la energía natural y el flujo de la energía cósmica en nosotros y nos volvemos auténticamente libres, en ese instante también nuestro cerebro empieza a activar muchas más zonas y podemos experimentarnos de una manera totalmente diferente. Es lo que nos está diciendo este párrafo. Actualmente, la era ha cambiado grandemente. Aunque la era ha cambiado, los seres humanos no han cambiado. Por lo tanto, la sociedad no ha cambiado y la brecha entre nuestros pensamientos y la realidad aparece como un fenómeno apropiado, que es nuestra sociedad actual en esta era moderna. Varios fenómenos que están ocurriendo en la sociedad nos dicen que se nos ha dado una gran oportunidad para cambiar nuestra conciencia y renacer, lo cual es un cambio cualitativo. ¿Hasta dónde podemos llegar los humanos que tenemos infinitas posibilidades? Se acerca el momento en que nuestra naturaleza humana será puesta a prueba. Aquí lo que nos está diciendo es un poco sobre el cambio del tiempo y cómo realmente la era ya cambió, 21 de diciembre del 2012, o sea, ya la era de la luz ya entró otra vez, pero la sociedad todavía no se ha transformado. Sin embargo, justamente las diferentes cuestiones que están sucediendo en nuestro mundo, como por ejemplo el rescate de la sabiduría del Catacamuna, el rescate de la sabiduría maya solar y otras cosas que están pasando en este tiempo de la humanidad, nos están diciendo que la humanidad es el tiempo en el que genera un cambio cualitativo, o sea, que renazca, que se vuelva a inventar. Por eso la humanidad del nuevo tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que te está haciendo la pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar los seres humanos que tenemos tantas posibilidades? Quiere decir que es el momento en que nosotros pongamos a prueba nuestra capacidad de transformación para poder convertirnos en seres del nuevo tiempo, ¿verdad? Que puedan ya no seguir los patrones de la sociedad moderna que hemos estado arrastrando, sino cómo transformarnos a esa sociedad espiritual, ¿verdad? Que pueda de nuevo conectar con el flujo del circuito universal y purificar este plano, ¿verdad?, de distorsiones y abrir un nuevo tiempo. Es como si el universo nos estuviera dando las oportunidades, las herramientas para generar un cambio cualitativo como humanidad. Vamos ahora a leer el último párrafo. El pueblo Catacamuna no es el que vivió hace mucho tiempo y es diferente a nosotros. Catacamuna es el principio del mundo en el que vivimos. Incluso en este momento, el mundo opera según este sistema. Cuando comprendamos esto y lo vivamos, nos volveremos en el pueblo Catacamuna, seres cósmicos que viviremos en la era moderna. Esto es muy bello porque lo que te está diciendo es que esa sabiduría de antaño, esos seres tan maravillosos que vivieron hace 13,000 años, no son ajenos a nosotros, sino somos nosotros, los que decidimos entrar a este gran flujo de la energía y decir, yo soy un ser de este nuevo tiempo, ¿no? Por eso los mayas cósmicos, ¿no? Decían, los mayas cósmicos regresarán, decía la profecía maya, ¿no? El Catacamún está regresando ahora porque son los seres como nosotros, ¿no?, que estamos decidiendo volver a entrar al flujo de la energía del circuito universal, reconocerla, vivir nuestra intuición y desde ahí transformar este mundo y convertirnos en esa civilización espiritual que es la que corresponde ahora a este nuevo tiempo. Y eso nos convierte a nosotros en el pueblo Catacamuna, a nosotros, cada uno de ustedes, ¿no? Y eso nos convierte a nosotros en los mayas cósmicos, cada uno de ustedes, ¿sí? Independientemente de dónde naciste, qué conocimientos tengas, no importa, importa en qué momento tú decides entrar en esta libertad de poder vivir libremente realmente este kuní, ¿verdad? De vivir en libertad a través de conectar todo tu cuerpo, todas tus células al flujo de la vida universal. Pues este ha sido el artículo. Como pueden ver, serán aparentemente pocas hojas, pero tiene una cantidad de sabiduría impresionante.
este artículo que si llega a las personas de corazón van a poder tener una apertura maravillosa. Pues para terminar, ya solo me queda agradecerles a ustedes por ser parte de estos seres cósmicos, ¿no?, que estamos decidiendo en este momento a generar un cambio cualitativo en la humanidad a través de nosotros mismos, devolvernos ese portal que resuene con ese universo vibracional original y que purifique nuestros espacios y nos lleve pues a una nueva era.